Buenos días a todas, bienvenidos a este webinar Desconecta del trabajo y reduce tu ansiedad. Mi nombre es María Domínguez, soy psicóloga en Mential y hemos decidido comenzar con esta temática en nuestra primera ronda de talleres porque Mential surge como una plataforma para mejorar el bienestar y la salud de las mujeres. Y aunque por supuesto la ansiedad en el plano laboral puede afectar a hombres y mujeres, sabemos que muchas veces el equilibrio entre la vida personal y profesional no siempre es fácil. No es fácil, pero sí que es muy necesario y casi imprescindible no solo para nuestra salud física y mental, sino para un adecuado desempeño en todas las áreas de nuestra vida. La idea del taller es dar algunas pautas para reducir la ansiedad, manejar esos pensamientos y desconectar del trabajo cuando nos toca desconectar. Por supuesto, hay situaciones mucho más complicadas que otras, los entornos laborales pueden ser muy diversos y las condiciones particulares de cada una de nosotras también. Habrá algunos casos en los que la ansiedad venga por la estabilidad en el trabajo, por el miedo a perderlo, en otros por las demandas objetivas, por las expectativas, pero bueno, en cualquier caso, venga donde venga, el malestar y el impacto que tiene en nuestra vida, y no solo en el entorno laboral, es muy significativo y por ello creemos que es muy importante trabajarlo. Entonces vamos a enfocar este taller en 4 objetivos principales. El primero de ellos, conocer qué es la ansiedad y el estrés, porque muchas veces utilizamos estos términos de manera indistinta. En segundo lugar, detectar las creencias irracionales y las expectativas que tenemos sobre el trabajo y sobre nuestro desempeño laboral, cómo tengo que hacer las cosas o cómo deberían hacer las cosas. En tercer lugar, desarrollar estrategias que nos permitan hacer frente a la sobrecarga y al estrés y a demandas propias del trabajo, sobre todo para situaciones en las que realmente las demandas exceden nuestros recursos. Y por último, en cuarto lugar, aprender a establecer límites saludables entre el trabajo y la vida personal y poner en marcha prácticas de autocuidado para evitar la fatiga emocional. Por ello, vamos a empezar por clarificar algunos conceptos importantes. En primer lugar, ¿es lo mismo ansiedad y estrés? ¿Cómo se relaciona la ansiedad con la regulación emocional? ¿Qué son estos conceptos que realmente los utilizamos de forma indistinta, pero no son exactamente iguales? Por un lado, la ansiedad es una emoción normal y necesaria que experimentamos ante situaciones que son peligrosas o que nosotros percibimos como tal. Y por eso sentimos esa preocupación, ese miedo, esa inquietud, la tensión muscular y demás. Por otro lado, el estrés es una respuesta del cuerpo ante situaciones que requieren muchísima energía y muchísimos recursos, ¿vale? El estrés puede ser, sobre todo cuando es sostenido en el tiempo, pues puede ser mucha fatiga, dolores musculares, las alteraciones del sueño, la irritabilidad, un estado de ánimo regular, suele ser bastante característico. Tanto la ansiedad como el estrés son reacciones normales, pero empiezan a ser un problema cuando no podemos controlarlo. O sea, el estrés puede llegar a ser positivo si nos motiva en situaciones que nos desafían, pero cuando se prolonga en el tiempo y no lo manejamos adecuadamente, genera mucha fatiga. Y de la misma manera, si la ansiedad es excesiva o tenemos una reacción emocional de miedo ante situaciones que no lo requieren, es entonces cuando se altera mucho nuestra capacidad para realizar actividades cotidianas, ¿vale? En general, producen muchos cambios en nuestro cuerpo, que al principio pueden no notarse, sino que los vamos percibiendo a largo plazo. Pero sí que podemos notar esa parte de pensamientos, de rumiaciones, de ruido mental o la hipervigilancia, el estar todo el rato como en alerta. Y sobre todo esas preocupaciones, que es un claro síntoma de ansiedad, no sea solo en el horario laboral, sino que nos podemos encontrar pensando en proyectos, en clientes, en pacientes, cuando estamos en casa o cuando debemos desconectar nuestro tiempo libre, o pensar todo el rato en si nos van a despedir, si vamos a conseguir ese cambio. El no ser capaz de desengancharnos de esa preocupación. Y uno de los principales que suele aparecer en estas situaciones es el sueño. No solo la dificultad para conciliar el sueño o para despertarnos a mitad de la noche y tener un sueño del tirón, sino también la calidad del sueño. Podemos dormirnos 8 horas y despertarnos con la sensación de no haber descansado ni una hora. Y por último, a nivel de comportamiento, nos podemos encontrar evitando situaciones relacionadas con el trabajo, evitando presentaciones, reuniones, conversaciones con nuestros compañeros. Y el no enfrentarnos a esas situaciones nos puede llevar a un aislamiento, a tener dificultades para conectarnos con los demás o incluso perdernos oportunidades en el ámbito laboral si no nos atrevemos a enfrentarnos a determinadas situaciones.
Respecto a las causas de la ansiedad, pues bueno, son muy variadas y dependen del caso particular, pero hay algunas variables que influyen en gran medida en el estrés y la ansiedad. En primer lugar, la sobrecarga de trabajo, ¿no? Cuando las responsabilidades y las tareas superan los recursos de los que tenemos en nuestra jornada, se da una situación de sobrecarga que generalmente provoca bastante estrés. Y para esto será bastante útil poner en marcha las estrategias que veremos hacia el final de planificación y organización de tiempos. En segundo lugar, el ambiente laboral, la mala comunicación, las faltas de respeto, de apoyo, las dificultades con los compañeros, por supuesto todo lo relacionado con el acoso laboral o la discriminación. Estos casos son más difíciles de modificar porque son entornos laborales que no favorecen una adecuada salud mental y sobre todo pueden provocar en nosotros una sensación de poca valía que no nos haga capaces de tomar decisiones y poner en marcha recursos para salir de ahí. Provocan como una sensación de indefensión. En este sentido también la sensación de desarrollo profesional y personal limitado, el sentir que no avanzamos, que nuestra carrera profesional no avanza o que no tenemos oportunidad de cambiar y salir de ella, la sensación de estar atrapado. Y muchas veces no se da vueltas en sí al trabajo, sino a cómo cambiarlo sin llegar a una conclusión real. De la misma forma, cuando tenemos miedo a si nos van a echar, damos vueltas a eso, pero sin poner en marcha nada que nos haga salir de ahí. Y por supuesto los trabajos con alta carga emocional, aquellos relacionados con el cuidado de la salud, con atención al cliente, con estar disponible en general para otros, conllevan una carga emocional bastante alta y pueden ser muy agotador. Pero bueno, ¿qué causa esta ansiedad? Porque muchas veces no ocurre nada de esto. O sea, puedo tener un trabajo que me guste, que me permita desarrollarme con unas buenas condiciones a nivel objetivo y aún así me siento desbordada, agotada y con unos niveles de ansiedad muy elevados. ¿Y esto por qué nos ocurre? Pues bueno, más allá de las diferencias entre cada una de nosotras, nuestra historia de vida y las condiciones particulares, es importante conocer la relación que existe entre nuestros pensamientos, nuestras emociones y la conducta, las acciones, aquello que hacemos. ¿Vale? De un lado, la forma en la que interpretamos el mundo, esos pensamientos, va a influir en cómo me comporto y cómo me siento. De la misma manera que si yo tengo un mal día y me siento triste o estoy enfadada, es bastante probable que mi filtro sea mucho más negativo hacia todo lo demás. Lo vea de una forma menos optimista, esté menos motivada a poner en marcha cosas nuevas en el trabajo, por ejemplo. Esta relación es importante porque estos tres aspectos son los que nos van a permitir modificar e influir en nuestro bienestar. Quizá cambiando lo que hacemos o discutiendo esos pensamientos, esas creencias, podemos llegar a regular nuestras emociones y manejar mejor el estrés y la ansiedad. Un punto fundamental va a ser la regulación emocional y cómo se relaciona con el estrés laboral. Posiblemente la regulación es una parte muy compleja, es un tema muy amplio, pero hay algunos puntos sencillos y muy útiles que pueden ayudarnos. En primer lugar, la dificultad para identificar y expresar emociones, ¿no? Eso suele ser una fuente de tensión e incrementa bastante el nivel de estrés. Nos podemos llegar a sentir súper abrumadas por nuestras emociones y atrapadas en un ciclo de pensamientos negativos y de preocupaciones. Entonces, para ello lo primero que deberíamos hacer es parar y no negar nuestras emociones, sino aceptarlas, identificarlas, ponerles un nombre. ¿Qué es eso que siento y cómo lo siento y sobre todo por qué lo siento? ¿Qué siento ante una crítica de mis jefes o de mis compañeros? ¿Es rabia? ¿Es enfado? ¿Es tristeza? ¿Y cómo se expresa esa emoción en mi cuerpo? Si siento miedo, ¿tengo miedo respecto a lo que puede ocurrir? ¿O de qué tengo miedo realmente? Si intentamos suprimir y bloquear esas emociones, es normal que aparezcan esos signos más clásicos de tensión, como los dolores musculares, los dolores de cabeza, y además es normal que suba mi nivel de alerta o de irritabilidad. Entonces, en este sentido, podéis parar un segundo y pensar en algún momento que hayáis sentido un gran enfado en vuestro trabajo o por algo relacionado con él, o bueno, en general un enfado en vuestra vida. Y quiero que pensemos en qué pensamientos nos venían a la cabeza, qué diálogo, qué discurso, qué imágenes. ¿Y cómo estaba vuestro cuerpo en ese momento? ¿Había tensión? ¿Cómo estaban los hombros, las piernas? ¿Cómo era vuestra cara? ¿Qué cara teníais? ¿Qué expresión? ¿Había tensión? ¿Cómo mirabais? ¿Cómo os veríais desde fuera? Y en ese momento, ¿qué querríais hacer? ¿Qué os hubiera gustado hacer? Pues gritar, pues chillar, irme de la situación, desaparecer de ahí. ¿Y qué hicisteis? ¿Qué estrategia pusisteis en marcha?
Si somos capaces de ser conscientes de cómo está nuestro cuerpo en esos momentos, podemos jugar con ellos. Y posiblemente relajándonos, cambiando de manera consciente, cambie cómo procesamos esa información. Por ejemplo, si conseguimos rebajar el nivel de tensión y tener una actitud mucho menos defensiva. Una vez hemos dejado pasar esa emoción de una forma controlada y ya la tenemos identificada y aceptada, podemos pasar a regular. En este sentido, algo útil puede ser parar un momento y aplicar alguna técnica de control de la activación, como por ejemplo la respiración diafragmática o respiración profunda. La respiración diafragmática es muy útil porque nos ayuda a relajar los músculos y reducir la frecuencia cardíaca y la presión arterial, que son justo los indicadores fisiológicos que suben ante situaciones de ansiedad. Y además ayuda a la oxigenación del cuerpo y la tensión muscular y la hiperventilación. Entonces puede ser muy útil y además vais a ver que es muy sencilla. En primer lugar nos colocamos en una posición cómoda y a mí, por ejemplo, me ayuda mucho colocar una mano en el abdomen y otra en el pecho. ¿Vale? Una vez tengamos esta postura, llega yo creo que lo que es el paso más difícil, que es llevar el aire desde la nariz hasta el ombligo. De esta forma los hombros no deberían levantarse, sino que debería inflarse el abdomen. Entonces cogemos aire por la nariz y jugamos a llevarla hasta el abdomen. Una vez tenemos este punto controlado, podemos coger el aire por la nariz durante 5 segundos, aguantarlo 3-4 segundos y soltarlo lentamente por la boca contando hasta 5 segundos. Es una técnica que realmente se puede llevar a cabo en cualquier momento y en cualquier lugar, es muy fácil de integrar en nuestra rutina y al principio hay que practicarla todos los días para acostumbrarse a ella y ir aumentando poco a poco el tiempo que practicamos, para tenerla controlada y dominada, porque es una estrategia muy efectiva para manejar el estrés y la ansiedad y en general a enfrentarnos a mucho tipo de situaciones. Vamos a seguir viendo uno de los componentes fundamentales en la ansiedad que ayuda en gran medida, que es los pensamientos, tanto esos que nos llevan a la ansiedad y a un nivel de malestar elevado, como a manejar esas preocupaciones y esas anticipaciones que se nos pegan y no somos capaces de desenganchar de ellas en muchas ocasiones. Vamos a empezar por las creencias irracionales, que es muy importante conocer qué papel juegan tanto en la causa como en el mantenimiento de la ansiedad. No sé si os habéis encontrado vosotras mismas alguna vez pensando: tengo que hacerlo muy bien. Las creencias irracionales son esos patrones de pensamiento que tenemos acerca de cómo nos tenemos que comportar, de cómo tiene que ser el mundo. Y en general se detectan bien porque van acompañadas de palabras absolutas. Tengo que, debería, siempre, nunca. Son bastante llamativas, ¿vale? Y eso, la primera de ellas es: tengo que hacerlo muy bien, tengo que ser perfecta. Por supuesto, esta creencia va a generar mucha ansiedad y mucha presión en el trabajo porque es casi imposible, hacerlo todo de manera perfecta. Y a su vez, todo ello suele desembocar en mucha frustración porque las cosas no nos salen como queremos, porque donde queremos está muy alto y porque además no nos enfrentamos a esas situaciones que, como no creemos que las vamos a hacer de manera adecuada o perfecta, no las realizamos y entonces vamos perdiendo muchas oportunidades a nivel laboral de hacerlo bien y además no conseguimos romper esa creencia. Por otro lado, muy similar está el no puedo fracasar, pero tiene implicaciones distintas porque aquí muchas veces se escapa nuestro control. La creencia de que el fracaso es inaceptable a nivel laboral genera mucha ansiedad porque si pensamos que cualquier error es catastrófico, va a afectar mucho nuestro desempeño y sobre todo a nuestra salud emocional. Es un pensamiento polarizado en términos de todo o nada. O lo hago bien o lo hago mal. No hay posibilidades intermedias, ¿no? Entonces, si no tengo todo el éxito, no lo hago todo lo bien que yo quiero, soy un fracaso. Me etiqueto como un fracaso. Sin reconocer y sin tolerar los errores, ¿vale? Esta creencia en general puede ser menos conscientes, pero es muy fácil encontrarnos a nosotras mismas diciéndonos: tengo que mejorar si no hago todo bien no me van a valorar, y a la larga esto machaca mucho también la autoestima.
Si no nos exponemos a hacerlo mal o cometer errores, nunca aprendemos, nunca obtenemos esa gratificación y nunca nos desmontamos esa creencia de que a nosotros no se nos permite el error. ¿Vale? Y una creencia muy relacionada con el no desenganchar es el tengo que estar todo el rato pendiente, que genera mucha ansiedad y una gran hipervigilancia. Sentir que tenemos que estar pendientes de todo lo que sucede en el trabajo, que de nuevo es bastante imposible, nos lleva a unos niveles de sobreexigencia que aumentan mucho nuestro nivel de estrés y además a la falta de tiempo para el descanso y la desconexión, lo que puede llegar a afectar mucho nuestra salud, ya no solo mental, sino también física, porque supone un gran agotamiento. Bueno, ¿cómo trabajamos y llegamos a conocer esas creencias irracionales? Vamos a ver un poco cómo podemos llevar esto a cabo. Trabajar con las creencias irracionales de primeras es muy difícil y para ello tenemos que ir detectando esos pensamientos. Un ejercicio muy sencillo puede ser llevar un diario de pensamientos. Es decir, en aquellas situaciones en las que yo detecte ansiedad, puedo anotar qué pensamiento se me pasa por la cabeza, ¿vale? Y además así también podemos ir practicando esa distinción entre pensamiento y entre realidad. En lugar de anotar sobre el pensamiento, podemos añadirle el estoy pensando qué. Porque no es lo mismo me van a despedir que estoy pensando que me pueden despedir. La carga que le añadimos no es la misma y la sensación de control tampoco lo es, ¿vale? Para conocer qué creencias tenemos un poquito en la base de esos pensamientos, podemos tirar una especie de flecha y preguntarnos, vale, ¿y si esto fuera así? ¿Qué ocurriría si esto fuera realmente así? ¿Por qué a mí me importa? Y entonces esto nos genera más pensamientos negativos y probablemente más pensamientos irracionales hasta que llegamos un poco a la creencia nuclear de todo. Por ejemplo, tengo un nuevo trabajo en el que no sé hacer nada. Vale, ¿y si fuera así? Me acabarían despidiendo. Vale, ¿y esto por qué es importante para mí? Y aquí ya cada uno puede tener una motivación distinta. Pues porque me sentiría un fracasado. O porque me quedaría sin trabajo y no sé si podría encontrar otro. ¿Vale? Uno va hacia el miedo a perder el trabajo. Y entonces habría que ver cómo la persona es capaz de hacer frente a eso. Trabajando probablemente su propia autoeficacia. Y otro va más hacia la tristeza. Hacia cómo la persona se percibiría y cómo impactaría eso en su autoestima. La emoción que hay detrás puede ser el miedo a no tener recursos económicos o no encontrar otro trabajo, o la tristeza por el cómo me voy a sentir yo si pierdo un trabajo. Y entonces el tratamiento, de la misma forma, será diferente. Por ello es muy importante detectar estos pensamientos y estas creencias. En segundo lugar, una vez los tenemos ya un poco detectados y localizados, es bueno, ante todos esos pensamientos que nos atosigan, pues cambiar el discurso que tenemos hacia nosotros mismos. Una cosa muy sencilla es, en lugar de no puedo cometer errores, ese tan categórico, pensar voy a esforzarme por hacerlo lo mejor posible. Cambiar el tengo que, hacerlo perfecto por me gustaría mejorar en, nos va a reducir mucho la presión y el estrés. Por ejemplo, hablaríamos así ante a una compañera que se ha equivocado, que ha cometido un pequeño error o que no le ha salido algo bien. Entonces, ¿por qué a nosotras nos hablamos así? ¿Qué le diríamos a ella? Vamos a decirle eso a nosotros, ¿vale? Y una vez la creencia la hemos identificado, podemos trabajar en desafiarla, en buscar pruebas que apoyen o no apoyen esa creencia y buscar alternativas mucho más realistas y positivas. Por ejemplo, busco en mi pasado situaciones en las que yo haya manejado cargas de trabajo similares o buscar logros en el trabajo, comentarios positivos, para crear un discurso de pensamiento mucho más equilibrado. ¿Vale? Soy un miembro valioso del equipo y lo he demostrado en situaciones anteriores. Manejar en general estos pensamientos va a ser fundamental para hacer frente de una forma más eficaz a todas las tareas que tenemos por delante en el trabajo y en general en nuestro día a día. Y bueno, como hemos dicho antes, muchas veces el estrés se da porque realmente las demandas nos desbordan y por ello tenemos que tener en cuenta que tenemos herramientas que nos permiten una mejor gestión del tiempo y de nuestras tareas, ¿vale? Si conseguimos ponerlas en marcha, no solo nuestro tiempo será más útil, sino que sentiremos que retomamos el control sobre nuestra actividad y sobre nuestra carga de trabajo.
Una cosa muy sencilla que podemos hacer y que es bastante obvia, pero no siempre la llevamos a cabo, es planificar nuestro horario de trabajo para sentir que tenemos una carga importante, para sentir cómo repartimos esa carga y que lo tenemos más bajo control. En primer lugar, identificar y listar las tareas y responsabilidades que tenemos que cumplir en el trabajo. Esto se puede hacer diariamente o semanalmente, por ejemplo. En segundo lugar, priorizar esas tareas según su importancia y su urgencia, utilizando una matriz de priorización si os viene bien, que veremos a continuación. Una vez tenga eso, podemos estimar y asignar un tiempo para cada tarea. Ver a ver cuánto tiempo creo que me va a llevar realizar eso. ¿Vale? Una vez hecho eso, planificarlo, cuándo lo voy a hacer, en mi jornada laboral, cuándo voy a hacer estas tareas. Y esto es muy importante para cuando no seamos capaces de desenganchar, ser capaces de postergar esas preocupaciones. Si me empiezo a preocupar por una tarea que tengo que realizar, puedo decirme, no pasa nada, porque está planificada para este momento. Si no, nos podemos encontrar dando vueltas a cuándo voy a realizar yo esto y generándonos un malestar que realmente no nos lleva a ningún sitio. Y por último, evaluar y revisar regularmente los planes y las prioridades para ajustarlos según los cambios. ¿Vale? Es muy importante establecer límites y prioridades adecuadamente y ver a ver qué hacemos con esas distracciones. Por ejemplo, revisar el correo electrónico o hacer llamadas. Es muy fácil que me ponga a hacer una cosa y enganche con otra y al final de todo lo que he planificado no lo realice. Esto lo podemos solucionar, las reuniones, las llamadas de teléfono o la revisión del correo electrónico, por ejemplo, se le puede poner un tiempo concreto para hacerlo, es decir, meterlos en nuestra planificación. Y luego además, cuando utilizamos técnicas de organización de tiempos, ¿no? Como la técnica Pomodoro, que propone trabajo en bloques, con 25 minutos y 5 de descanso, o bloques más largos, generalmente trabajo en 4 bloques, es muy importante que en esos bloques de trabajo las tareas ya estén planificadas y divididas en pequeños pasos. Es mucho más fácil si yo segmento una tarea en pequeñas actividades o en pequeños pasos que la vaya completando. Y además es más fácil ver su avance y organizarla en tiempos más concretos. ¿Vale? Es importante que si trabajamos en bloques, cada bloque se enfoque en una actividad concreta. Como comentábamos antes, una de las cosas más importantes o una de las mayores dificultades que nos encontramos en el trabajo es la priorización de tareas. Es decir, ¿cómo elijo yo en qué orden realizo lo que tengo que hacer? Bueno, yo os voy a proponer una clasificación de tareas según su importancia y su urgencia. Que esto es una técnica de gestión de tiempo que se basa en la idea de que no todas las tareas tienen la misma relevancia para nuestros objetivos a largo plazo y sobre todo no tienen que ser hechas quizás en los mismos tiempos. Entonces tenemos una matriz con 4 cuadrantes. El primero de ellos, el que aparece en naranja, son tareas importantes y tareas urgentes. Y entonces esto lo tenemos que hacer lo antes posible porque son fundamentales para nuestros objetivos a largo plazo y sobre todo suelen tener consecuencias si no se realizan. ¿Vale? En segundo lugar, en azul clarito, aparecen tareas importantes, pero tareas que no son urgentes, que son tareas muy relevantes para nuestros objetivos a largo plazo, pero que no tienen una fecha límite inminente. Entonces, estas se podrían planificar o programar para realizar en el futuro. En tercer lugar, en amarillo clarito, las tareas que son muy urgentes, pero no son importantes. Estas tareas nos suelen quitar mucho tiempo, entonces habría que intentar o delegarlas o posponerlas en algunos casos. Y por último, en azul oscuro, las tareas que ni son importantes ni son urgentes. Y al final estas lo único que hacen es comernos tiempo y no contribuyen a los logros a largo plazo. Y deberíamos intentarlas reducir al mínimo. Estas son las que pueden ser distracciones y otras cosas. Entonces es importante o encontrarlas un momento o eliminarlas y reducirlas a lo mínimo posible. Y como decíamos al principio, muchas veces
los entornos que son más hostiles o en los que no hay una buena comunicación con los compañeros se provocan mucho estas dificultades en estrés y en ansiedad. Por ello, muchas veces aprender a decir que no a tareas o proyectos que no son esenciales, que están fuera de nuestro alcance, o simplemente a tareas que no nos corresponden, va a ser fundamental para sentirnos mejor y hacer frente a esas demandas de una manera más asertiva, ¿no? La comunicación asertiva implica ser claro y directo en mis deseos, mis pensamientos y mis necesidades, respetando a los demás sin agredirlos, pero también respetando mis límites y mis tiempos. Y esto es importante no solo con superiores, sino también con nuestros propios compañeros. Yo os voy a presentar 3 técnicas de comunicación asertiva, sobre todo para poner límites en el trabajo. Primero es el disco rayado, que sirve para mantenernos firmes en nuestra postura y, como su propio nombre indica, consiste en repetir una posición que queremos de manera firme y clara, sin ceder ante la presión del otro, pero tampoco sin entrar demasiado en su discurso o en su argumentación. Por ejemplo, un compañero nos pide que le ayudemos con una tarea que no nos corresponde y en ese momento no podemos. Entonces podemos responder de manera asertiva: entiendo que necesitas ayuda, pero en este momento no puedo hacer cargo de la tarea. Y si mi compañero insiste, en lugar de contraargumentar o intentar convencerle, repito la misma frase: entiendo que necesitas ayuda, pero es que en este momento no puedo hacerme cargo de esta tarea. Nos mantenemos firmes en esa postura. Por otro lado, una básica en comunicación asertiva es el veo, siento, quiero, que nos permite expresar nuestras necesidades y límites de forma clara y respetuosa, utilizando un poco esta estructura: yo veo, yo siento y yo quiero. Por ejemplo, si un compañero se interrumpe constantemente una reunión o un compañero llega tarde, le podemos decir: cuando me interrumpes o cuando llegas tarde, siento que no me respetas ni mi tiempo ni mi contribución. Me gustaría que escucharas mis ideas antes de intervenir, o me gustaría que llegaras a la hora cuando corresponde. En general, esta estructura nos va a ayudar mucho a comunicar lo que queremos sin dañar al otro. Y en tercer lugar, el asesoramiento, que consiste en ofrecer una solución cuando no podemos hacer frente a lo que nos piden, es decir, para rechazar propuestas o peticiones. Por ejemplo, nos piden que hagamos una tarea que en un plazo que es imposible, que no podemos. Entonces podemos decir: comprendo que esta tarea es importante, pero en estos tiempos no podemos. ¿Podemos ver qué alternativas tenemos para asegurarnos que se completa lo antes posible? Entonces es importante rechazar, y es importante muchas veces rechazar y ver qué creencias hay debajo de ese no querer rechazar, porque si no somos capaces de decir que no en algunos momentos, probablemente la sobrecarga aumente y es ahí donde se empieza a dar un bucle de ansiedad y estrés. Entonces es importante que nos hagamos con estas técnicas de comunicación asertiva, que al principio cuestan, pero si las practicamos día a día vamos a ir viendo cómo surgen efecto. Como decíamos anteriormente, muchas veces los problemas no están solo en el trabajo, sino cuando salimos de él y somos incapaces de desconectar. Entonces, en este sentido es muy importante establecer límites saludables, y uno de ellos fundamental es la desconexión digital, evitar el uso del móvil, evitar la revisión de tareas pendientes durante los fines de semana y demás. No solo porque nos hace estar en alerta ante esas llamadas o ante esos mensajes, sino porque muchas veces se puede generar una situación que no podamos resolver en este momento, pero que nos cause mucho malestar. Por tanto, si podemos controlar y directamente no tener acceso a ello, mucho mejor. En segundo lugar, una estrategia fundamental son las técnicas de meditación o de atención plena, ¿vale? No es igual a una técnica de relajación, sino que pasa más por tomar conciencia de esos pensamientos sin juzgarlos y dejar que se vayan y que lleguen y que se vayan, ¿vale? Esto no es efectivo de un día para otro, se requiere mucha práctica para que sea beneficiosa, pero no pasa nada porque no nos haga bien, que es lo que ocurrirá al principio, sino que los beneficios se dan por la práctica y no por la calidad de la misma. Es decir, aunque yo sienta que no consiga relajarme, que me vienen muchos pensamientos a la cabeza, no pasa nada. Con la práctica se van viendo los beneficios, ¿vale? De la misma forma que hablamos anteriormente que la respiración diafragmática hay que practicarla, con esto ocurre lo mismo. Es muy difícil controlar un pico de ansiedad si no dominamos estas técnicas. Y muchas veces es aquí
donde se fallan en los tratamientos. La práctica diaria es fundamental para la mejora en nuestro día a día y para mejorar nuestro bienestar. De la misma forma lo es el sueño y la alimentación. Es muy importante pautar y planificar la alimentación y dormir al menos 7 horas. Si vemos que nos cuesta, la respiración, las técnicas de atención plena antes de dormir son buena idea. Y por supuesto desconectar todo tipo de dispositivos antes de acostarnos e intentar sustituirlos por otros hábitos como la lectura. Muchas veces el sueño es un síntoma o una manifestación de ansiedad. Incluso cuando dormimos aparecen síntomas como el bruxismo, ¿no? Entonces, podemos también poner en práctica técnicas de atención plena más basadas en el escaneo corporal, que implican llevar la atención por todo el cuerpo o por grupos musculares específicos, normalmente de abajo a arriba, y nos puede ayudar mucho a tomar conciencia de nuestros estados de tensión muscular y tener un mayor control sobre nuestro cuerpo. Es muy difícil tener un sueño reparador y de calidad si estamos en tensión, y al final el sueño y la alimentación están en la base de nuestras necesidades. Si esto no está regulado y no está equilibrado, es muy difícil que el resto de cosas funcionen adecuadamente. Y de la misma forma el ejercicio físico, que por supuesto es una manera fundamental de liberar estrés y ansiedad y de mejorar mucho el estado de ánimo. Hacer ejercicio físico regularmente, caminando, corriendo, lo que a cada persona le guste. Y esto muchas veces, el no hacer ejercicio físico, muchas veces se relaciona con una mala organización del tiempo libre. Es importante planificar nuestro tiempo de ocio de la misma forma que hacemos con el trabajo. Ver qué actividades queremos realizar, qué actividades nos gustan o nos gustaría probar y ver qué tareas tenemos que hacer, tareas del día a día, recados, gestiones, y programar todas ellas en un calendario semanal o mensual. Es muy sencillo que durante la rutina del día a día todo lo que es urgente o categorizamos como urgente pasa por delante de lo que es importante y de nuestro propio cuidado y nuestros propios límites. Por ello, es muy importante priorizar esas actividades que nos van a recargar energía y que nos van a hacer estar mucho mejor en otros aspectos. Y bueno, aunque la ansiedad y el estrés son respuestas adaptativas, es relativamente sencillo que por las presiones del ambiente o nuestras características, nuestras particularidades, se vuelvan contra nosotras. En este sentido, yo os recomiendo que si notáis que no sois capaces de manejar las dificultades que os causa la ansiedad y el estrés, que no podéis desconectar, busquéis ayuda profesional. Aunque lo hayamos intentado resumir, son cuestiones difíciles, muy complejas, con tiempos de evolución muchas veces muy largos, y a veces el trabajo tiene que ser supervisado por un profesional. La ansiedad y el estrés pueden llegar a tener un impacto enorme en nuestra salud, solo mental sino física, y conllevar burnout, fatiga emocional, e impedirnos realmente nuestro día a día, no solo en el trabajo. Como decíamos antes, no hay que poder con todo, y poner límites y cuidarnos y trabajar en nuestro bienestar debería estar siempre entre nuestras prioridades. En este sentido, la terapia digital, como la que propone Mential, ayuda a mejorar la ansiedad y el estrés y muchas otras dificultades en salud mental porque combina prácticas clínicas basadas en la evidencia, como la terapia cognitivo-conductual o terapias de tercera generación, con tecnología y análisis de la información. De esta forma, los tratamientos son mucho más personalizados, más adaptados a las necesidades y objetivos de cada persona y flexibles en función de cómo va avanzando cada uno. Con esta aproximación, ya desde el inicio podemos saber qué síntomas tiene un paciente, qué preocupaciones y cuál es su situación vital. Y a partir de ahí es mucho más sencillo asignar, por ejemplo, un especialista, un terapeuta que tenga formación y experiencia con ese caso y proponer una serie de objetivos terapéuticos y un plan de tratamiento. A través de la plataforma, el paciente tiene acceso a esos objetivos desde el primer momento y por supuesto a su terapeuta, con el que realiza hasta 4 sesiones mensuales de manera online. Y una de las principales diferencias con respecto a la terapia tradicional o a la terapia online es que el trabajo de la persona, del paciente, para mejorar su bienestar y sus metas, continúa día a día y no solo tiene lugar durante las sesiones. Mediante la plataforma, el paciente tiene acceso a los ejercicios y recursos que no son genéricos, sino que están pensados y adaptados para el punto terapéutico en el que se encuentre y sus objetivos.
y están desarrollados por un equipo de psicólogos utilizando los modelos teóricos y enfoques con largo recorrido de eficacia aprobada. De esta forma, además, el psicólogo puede tener acceso a esos ejercicios y es capaz de monitorizar también un poco ese avance entre sesiones. Sobre todo es que no hace falta esperar a tener una sesión para continuar trabajando, sino que en función de cómo se avance, toda la tecnología que hay por detrás nos permite ir adaptando constantemente esos recursos a las necesidades y al momento terapéutico en el que está el paciente. Esto hace que el proceso sea mucho más individual y mucho más dinámico. Entonces, por tanto, en terapia digital no hay un psicólogo, sino que hay todo un equipo de expertos que trabaja para el paciente prácticamente 24 horas, porque él puede tener acceso a la plataforma en el momento que lo desee. En Mential el programa tiene un coste de 249 € al mes y combina toda la cercanía de la terapia tradicional con las sesiones online y todos sus beneficios, pero añadiendo la rigurosidad y la flexibilidad que nos permite la tecnología y el análisis de la información de cada paciente para poder ofrecer el mejor tratamiento en cada momento.